La palabra del día de hoy está en Gálatas capítulo 2. Acompáñanos, por favor, y solamente vamos a leer el versos 20. Dice la Biblia en Gálatas 2:20 en esta hora importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El título del mensaje para esta semana, nuestras iglesias, igual en los campos donde Dios nos ha llevado, y podamos meditarlo completamente. Nueva vida y un nuevo vivir. Claro, nosotros como hijos de Dios debemos conocer la nueva vida dada por Dios a través de Cristo. Y si conocemos esta nueva vida, es natural que tengamos un nuevo vivir. ¿Cómo debo yo vivir en esta tierra? Bienvenidos a este culto, que a través del mensaje de hoy podemos recibir todas las respuestas. Usted que está en su hogar, en el trabajo, en cualquier lugar, creemos en el cumplimiento de la palabra, en su vida, en la iglesia y en el campo. Una vez más, bienvenidos. Algo que quiero decir en la introducción, y hay algo que siempre debemos que estar meditando en esta época. ¿Por qué las iglesias se están dividiendo? Sí, es algo grave esta situación en cualquier parte del mundo. Y es más, por esta causa los templos se están vaciando y principalmente se están cerrando. ¿Cuál es la razón? Hay una razón muy importante según lo que dice la Biblia, y en la época de Pablo en Gálatas también se vivió. La vida de fe de muchos creyentes tiene un molde de humanismo, tiene un molde de legalismo. Piensan que la vida de fe es mi esfuerzo. Piensan que la vida de fe es las leyes que tengo que cumplir o doctrinas que debo cumplir. Claro que eso es importante, pero las leyes y la doctrina no es la solución para que el ser humano pueda encontrarse con Dios. Dios nos dio el evangelio. Sí, la ley es buena, claro, hay que cumplir la ley. Si usted roba, claro que hay una ley, pero la ley no nos hace acercarnos a Dios. Y es más, Pablo por eso dice algo muy, pero muy importante, y lo leo en el capítulo 2, pero en los versículos anteriores. Dice, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto, dice Pablo, para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo mismo está diciendo que con la ley él no puede cumplir todo lo que dice la ley de los 10 mandamientos. Por eso nosotros tenemos que entender que todo se cumplió a través de Cristo. Y muchos creyentes, por no conocer esto, quieren cambiar a las personas a su manera y quieren vivir un esfuerzo pensando que esa es la manera. Y déjeme decirle algo, que esa es la vida de que, esta es la vida de que muchos creyentes tienen como si fueran fariseos y judíos. En la época bíblica con Cristo, esta era la vida de los fariseos. Se sentían orgullosos de sus tradiciones, de sus leyes y querían cambiar a las personas de acuerdo a esto. Sí, y a pesar que sabían que venía el Mesías, era el Mesías, está bien, pero también mis cosas, también mi humanismo, también mi ideología era la vida de ellos. Y cuando usted ve la Biblia de Gálatas, esta iglesia tenía este problema. Sí, Cristo, está bien Cristo, pero también hay que cumplir las ordenanzas y las leyes. Esta es la mezcla que estaba poniendo en esta época. Por eso nuestras iglesias hoy en día tiene que conocer cuál es la nueva vida que Dios dio a través de Cristo para poder vivir correctamente. Pablo podemos decir que es el representante más grandioso y más grande si queremos pensar en alguien que pudo haber vivido como fariseo o en el legalismo. Claro, Pablo mismo lo dijo en Filipenses capítulo 3 del 4 al 6. Yo creo que usted lo ha leído, ¿verdad? Pablo dice de esta manera en Filipenses 3, 4 al 6, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está confirmando que si se fuera por la ley, por la ideología, por el legalismo, él es el primero. Obreros, ¿de verdad la respuesta de la vida de fe es el legalismo? ¿Es el humanismo? ¿Cuántos años los creyentes viven así y al final dejan? No aguantan porque piensan que tiene que hacerlo con el esfuerzo.
Cuando Pablo habla en Gálatas capítulo 2, versículo 20, habla de dos cosas que hoy tenemos que ver. Primero, es la nueva vida. Claro, la nueva vida. Y Pablo comienza diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí. Así lo confirma Pablo. Entonces, ¿conocemos quién es Cristo de verdad? Si Pablo dice esto, entonces necesitamos nosotros conocer el Cristo que dice la Biblia, porque esa es la nueva vida para los salvos. Cristo es el que deshizo los verdaderos problemas que tenía el ser humano. Él dijo que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿En qué? ¿Cuál fue el verdadero problema que Cristo deshizo en la cruz del Calvario? Primero, el problema de Satanás. Toda la humanidad cayó bajo el poder y el dominio de Satanás, dice Juan 8:44. Y por eso Cristo vino como el verdadero rey a deshacer este problema y deshizo las obras del diablo. Pero también Cristo es el verdadero profeta que nos liberó del destino del infierno en que la humanidad estaba marcada. Sí, la humanidad tenía un solo camino de desesperación y era el infierno. Y vino Cristo y nos dio, abrió el camino, la verdad y la vida. Se levantó como el verdadero profeta. Pero también Cristo vino como el verdadero sacerdote que deshizo las verdaderas maldiciones y pecados que tenía el ser humano. Nosotros deberíamos haber muerto en esa cruz también, completamente, porque nosotros sí deberíamos que pagar por el pecado, pero Él vino a la tierra. Él es el Cristo que se encarnó, el Cristo eterno, el Cristo que murió y resucitó, el Cristo que ascendió y volverá otra vez. Él es el Cristo que está sentado en su trono. Ese es el Cristo que nos dio nueva vida. A través de Él y por Él, los hijos de Dios pueden vivir la vida de fe conforme al deseo de Dios. No olvide que Cristo es el protagonista de la historia. Cristo es el protagonista de la Biblia. Si usted no lo ve de esta manera, la Biblia se volverá solamente un libro de historia. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras, Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que este Cristo también es el dueño y Señor de mi vida. Amén. Cristo es aquel que a través de las profecías se cumplió y hoy nos ha dado nueva vida. ¿Es usted ese discípulo? ¿Es usted este creyente que puede disfrutar de Cristo? Este Cristo eterno que se encarnó, que cumplió la palabra, que ascendió y volverá otra vez y está sentado en su trono. Ese es el Cristo que como hijo de Dios nos hace llevar y vivir la vida verdadera de fe. Segundo, Pablo dice en la segunda parte, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la nueva vida con Cristo y ahora el nuevo vivir. ¿Cómo nosotros los creyentes debemos de vivir? Agradecidos. No, ya no en la carne. Cuando habla de la carne, no solamente habla de adulterio o de asesinato o de mentira. Habla del verdadero problema donde yo estaba atrapado y yo no lo conocía. ¿Cuál es el verdadero problema? Que ahora yo puedo vivir realmente en la fe y en la gracia de Dios. El verdadero problema comenzó desde el problema fundamental. Ese problema que nadie podía resolver. Y ese problema fundamental vino a nuestra vida a través de Génesis 3 por la separación de Dios y se volvió un problema espiritual. Satanás ahora está en la corriente de este mundo llevando a las personas al infierno. Y este problema espiritual ahora se volvió un problema mental porque el ser humano ahora sufre, vive preocupado, vive ansioso, no conoce el futuro, tiene pesadillas, tiene dolor de cabeza, no sabe por qué, pero este problema llega a tener un problema físico. Y este problema físico le trae dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, va al hospital y el ser humano y el doctor tampoco sabe. Estos problemas hasta el día de hoy se ve. Y sin resolver este verdadero problema, tiene el problema de la otra vida, el infierno, el desastre. Las maldiciones no solamente lo siguen aquí en la tierra, sino que también continuamente y por la eternidad en el infierno. Pero este problema no termina ahí, porque viene el problema de la siguiente generación. Un problema que ahora se transmite hasta sus hijos, hasta sus nietos. ¿Qué es el nuevo vivir? Es agradecer que ya no vivimos en la carne. Es agradecer que hemos sido liberados de esto. La vida de fe no es religión.
no es mi esfuerzo, no es humanismo, no es mis métodos, no es mis planes. La vida de fe no es el legalismo, no es tratando de cambiar a las personas de acuerdo a mis pensamientos. El legalismo mata a las personas, obreros. Nosotros tenemos que ser creyentes que podamos amar como Cristo amó las almas. Por eso Pablo dice, lo que vivía en la carne, en mis fuerzas, en mis planes, en mi religión, ahora lo vivo en la fe. Pablo lo confirma, en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde están mis conocimientos? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está la religión? Eso no, solo la fe en el Hijo de Dios. Y dice un poquito más, en aquel que me amó. No dice que me amará, que me amó ya. Me amó desde la eternidad. Me amó cuando estaba en Belén. Me amó en la cruz del Calvario. Y me sigue amando hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Cristo que ahora puedo vivir. Cristo que ahora es mi nuevo dueño. Vive en mí. Lo que tiene la vida. Tiene que disfrutar estas bendiciones y tener esa vida como evangelistas. Y lo último que puedo yo agradecer, que es el tercer punto que puedo pensar, es que todo esto no es porque seamos los mejores. Todo esto es por la gracia. Por favor, llega a este punto. Es solo la gracia de Dios. No hay otra respuesta. Es la gracia que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Por eso esta gracia, a través de esta gracia yo recibo sanidad. A través de esta gracia yo recibo la respuesta de Dios. A través de esta gracia puedo disfrutar de las bendiciones que ya Dios me ha dado. A través de la gracia. Porque ahora tengo una nueva vida. Y ahora tengo un nuevo vivir en todo lugar, en cada campo. Discípulos, no estén preocupados. No se afanen por nada, discípulos. Porque la vida de fe no es religión, una vez más. La vida de fe no es legalismo. La vida de fe no es el humanismo. La vida de fe es solo el evangelio. Si esa es la vida de fe, discípulos, no hay que pensar en otra cosa. Hay que vivir esa vida. Hay que disfrutar de esta vida. Hay que ir por ese itinerario, ese camino. Yo agradezco a Dios por Cristo, porque soy una nueva criatura a través de Él. Y puedo vivir la vida del evangelista por la fe en el Hijo de Dios. Y todo esto es solo por la gracia. Quiero concluir el mensaje y me gustaría que leyera conmigo para terminar Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. ¿Tiene la Biblia conmigo? Dice Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 2 de esta manera. Lea conmigo. Dice la Biblia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de dos leyes que yo no podía ser libre, la ley del pecado y la ley de la muerte. ¿No cree que tenemos que agradecer, discípulos, que tenemos esa nueva vida y vivimos esta vida del evangelista? Tenemos que agradecer porque ya no estamos en condenación. Y la ley, que era la ley más terrible, por decirlo así, que nosotros no podíamos salir, Cristo la deshizo. La ley del pecado y la ley de la muerte. Con esto tenemos que salvar a las personas, porque ya no hay condenación. Tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Que seamos esos discípulos, que vivamos en esos campos con esta nueva vida y siempre disfrutando de este nuevo vivir en todo lugar por gracia. Y recordar que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Nos has dado tu palabra absolutamente completa y eterna, Dios. Y a los evangelistas, Señor, en este campo, para que puedan tener la vida correcta, una nueva vida, y tener el nuevo vivir en todo lugar. Gracias porque nos llamaste en nuestros campos, en la iglesia, en cualquier lugar, para ser esos testigos de la vida y el poder de Jesús. Te damos gracias y oramos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.